Damos gracias al Señor, quien en esta oportunidad me da el privilegio de poder estar delante de ustedes, hermanos, para leer la palabra del Señor. Quiero decirles, amados hermanos, que honestamente tomamos este privilegio con mucha responsabilidad y a la vez con mucho temor y temblor, porque no es, amados hermanos, hablar lo que se nos antoje, sino hablar lo que Dios dispone, ¿verdad?, para edificar a su iglesia. Así es que, como les digo, agradezco a Dios, lo hago con toda humildad, sabiendo que dependo del Señor para poder hablar en esta noche, amados hermanos. Y quiero invitarles, amados hermanos, que vayamos a la palabra del Señor. Busquemos en el Antiguo Testamento, amados hermanos, el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, amados hermanos. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Se me ha delegado un tema, amados hermanos, y vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera posible. El tema que tenemos para esta noche es la importancia de desarrollar el altar familiar. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, luego nos vamos a pasar al versículo 18 hasta el versículo 21. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días. Versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las atarás como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Vengamos en palabras de oración, hermanos, y ruego que sean Dios ayudándome y poniendo esa palabra en mis labios, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, amado Señor, en esta noche, Dios mío, nos acercamos a su presencia, reconociendo, amado Dios, que dependemos de usted, Señor amado, para poder hablar de esta palabra que es bendita, Señor. Dios mío, yo me pongo en tus manos. Sea usted, amado Dios, edificando nuestros corazones, Señor, conforme a su voluntad, Dios mío. Porque su palabra es poderosa, Dios amado, para poder llegar hasta lo más profundo, Señor, del corazón del ser humano. Solo su palabra puede transformar, Señor, nuestras mentes y corazones, Señor. Y puede darnos vida, Señor. Y puede guiarnos, amado Dios. Por esa razón, Dios mío, yo estoy en tus manos en esta noche. Y me deposito, Señor, porque tú eres el único quien conoces la necesidad en cada corazón, Señor, en esta noche. Edifíquenos, Señor, y que cada uno seamos bendecidos con su palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos todo, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos.
Si hay amigos entre nosotros, sean bienvenidos a la casa del Señor. Esta noche vamos a aprender, amados hermanos, sobre la importancia de desarrollar lo que es el altar familiar. Quizás, amados hermanos, no tengamos así, ¿verdad?, tan en claro lo que sea el altar familiar, pero el altar familiar, amados hermanos, es un ambiente donde podemos adorar a Dios en familia. ¿Cómo lo podemos desarrollar? No tiene que ser, amados hermanos, el altar familiar no tiene que ser tan extenso. Máximo, si nuestros niños son pequeños, son de corta edad, tiene que ser corto. De tal manera, amados hermanos, que para los niños no sea cansado, digamos, el hecho que nosotros desarrollemos el altar familiar. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar el altar familiar? Primeramente, dedicando un tiempo de oración, amados hermanos, para iniciar nuestro altar familiar. No podemos iniciar si antes no hemos puesto en las manos de Dios lo que vamos a hacer, porque es a Dios a quien vamos a adorar. Gloria a Dios, aleluya. Esa primera oración no tiene que ser extensa, amados hermanos, tiene que ser lo más de 1, 2, 3 minutos, a lo mucho. Porque recuerde que es un tiempo, digamos, prudencial que vamos a dedicar para adorar al Señor en familia y para que nuestros niños puedan ser edificados. Entonces, tiene que ser breve, tiene que ser corta. Podemos hacerlo después de esa oración, podemos hacer un breve devocional, puede ser 1, 2, 3 coros, ya sea de adoración o de júbilo, como usted lo desee. Y en este tiempo usted puede hacer que sus niños, dependiendo la edad, puedan participar. Pueden llevar una lectura bíblica también, como ustedes lo deseen. Entonces, pero como les digo, no debe ser un tiempo demasiado extenso. Los hijos pueden participar en este altar familiar y eso es lo más importante, amados hermanos, porque no es que nosotros vamos a desarrollar todo. La idea es que nuestros niños se involucren y ellos vayan aprendiendo, digamos, a tener, digamos, una responsabilidad de adorar a Dios o de llevar una lectura de la palabra. Eso los va a inquietar a ellos a leer la palabra. Dedicando, luego de cantar, puede ser dedicando un tiempo para la lectura de la palabra. No puede ser tan extenso también, lo más unos 10, 15 minutos, dependiendo la edad de los niños. Obviamente, si ya sus niños ya están grandecitos, ya tienen que, digamos, de 8 a 15 años, usted lo puede hacer quizás un poquito más extenso, ¿verdad? Dependiendo, es que eso lo vamos a desarrollar, amados hermanos, dependiendo la edad de nuestros niños. Por ejemplo, nosotros con mi esposo ya estamos planeando de qué manera vamos a desarrollar nuestro altar familiar con nuestra niña. Ella apenas tiene 2 años, no lo vamos a poder hacer al inicio, quizás muy extenso, tiene que ser algo breve para que ella pueda estar concentrada y pueda estar, digamos, entendiendo lo que nosotros vamos a hacer. Porque de lo contrario, si nosotros lo hacemos extenso, comenzamos a cantar quizás mucho o nos extendemos demasiado en la oración del altar familiar, pues ella se va a ir a jugar y nosotros vamos a quedar ahí haciendo el altar solos. Entonces, la idea es que nuestros niños estén con nosotros ahí, ¿verdad? Aprendiendo junto a nosotros de la palabra del Señor. Y por último, una oración de cierre, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos, amados hermanos, desarrollar un altar familiar y podemos adecuarlo de acuerdo a la edad de nuestros niños, ¿verdad? Para que sea, digamos, de beneficio, para que sea de bendición, no solamente para los niños, sino también para nosotros como padres, porque aprendemos de la palabra del Señor. Máximo si en el transcurso del día quizás no tuvimos el tiempo de poder leer la palabra del Señor, por lo menos un capítulo, pero ya con los niños en el altar familiar, leer 2 versículos va a ser de bendición.
y poder meditar, ¿verdad?, en ello. Eso va a ser de bendición. Entonces, amados hermanos, teniendo ya una idea de lo que es el altar familiar, vamos a tratar, amados hermanos, esta noche de hablar sobre la necesidad, amados hermanos, la importancia que tiene lo que es desarrollar el altar familiar. Amados hermanos, nosotros encontramos aquí en estos versículos que tomábamos como base, en Deuteronomios capítulo 11, el versículo 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Hermanos, para que nosotros tengamos la fuerza para poder llevar a cabo esta labor, en primer lugar es necesario que nosotros amemos a Dios. Porque de lo contrario, amados hermanos, no lo vamos a poder hacer. Honestamente no vamos a tener la capacidad, no vamos a tener la valentía de nosotros esforzarnos para hacer aquello. Si no amamos al Señor, amados hermanos, va a ser de más. Porque quizás arranquemos, pero no vamos a tener esa perseverancia de hacerlo todo el tiempo. Porque la palabra del Señor nos dice, bueno, Moisés le hace saber al pueblo que ellos, para poder, amados hermanos, guardar la palabra del Señor y hacerlo todos los días, primero tenían que amar al Señor. Y sabe que ese es el más grande mandamiento que cada uno de nosotros tenemos. Jesús lo resumió toda la ley y él dijo, la ley se resume en estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dijo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume todos los 10 mandamientos. ¿Sabe que los primeros mandamientos que encontramos que el Señor le da a Moisés se refieren acerca de Dios? De ahí los últimos se refieren a nuestra convivencia con el prójimo. Entonces allí en estos dos mandamientos está resumida toda la ley. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros, máximo en estos tiempos, nosotros aprendamos a amar al Señor. Debemos ser conscientes, amados hermanos, que estos tiempos que estamos viviendo no son los tiempos que nosotros vivimos en nuestra infancia. Son tiempos muy diferentes. Los jóvenes, los niños tienen necesidades diferentes. Ni siquiera se parece en estos tiempos a los tiempos en los que nosotros fuimos niños. Ahora menos, imagínense los hermanos que ya están más mayores. Mucho menos. Entonces, por esa razón, amados hermanos, debemos nosotros tomar muy en serio esto de comenzar, si no amamos al Señor genuinamente, de comenzar a amar al Señor. Tenemos tantas razones por qué amar al Señor, amados hermanos. Si nosotros meditamos, Dios es quien nos despierta cada mañana, quien en su misericordia nos da el hálito de vida, quien nos da todas sus bendiciones, quien nos guarda, quien nos libra del peligro, amados hermanos. Y tenemos tantos beneficios, gloria a Dios. Hay tantos beneficios, amados hermanos, que Dios nos da todos los días. La palabra del Señor nos dice que son nuevas cada día sus misericordias. A más de ello, el sacrificio de Cristo comprando nuestra salvación. No hay más razón, amados hermanos, por qué no estar agradecidos con el Señor y amarle por todo lo que Él hace, por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones a nuestras vidas.
Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, en primer lugar, para que nosotros tengamos la capacidad de poner en práctica esto, tenemos que amar al Señor. Ahora bien, amados hermanos, cuando nosotros desarrollamos el altar familiar, nosotros crecemos espiritualmente. No solo van a aprender sus niños, también nosotros como padres vamos a aprender de la palabra del Señor, porque va a haber un empeño en nuestros corazones de poder, digamos, por lo menos que leer 3, 4 versículos con nuestros niños y meditar con ellos en esos 3 versículos. Y esa palabra va a ser de bendición a nuestra vida y va a ser de bendición a la vida de nuestros niños. Amados hermanos, recordemos el ejemplo de Ana. Tenemos a esta mujer, amados hermanos, que ella, yo sé que de todos es conocida esta historia. Esta mujer anhelaba con todo su corazón poder tener un hijo, pero no tenerlo simplemente para que creciera con ella, sino que ella le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida. Óigame bien, no le dijo: Señor, hasta que ya tenga la edad yo te lo voy a dedicar. Le dijo: todos los días de su vida. Desde que esa criaturita nació, esta mujer se empeñó en enseñarle la palabra de Dios a este niño, para que cuando él fuese llevado al templo, este niño, para él no iba a ser extraño estar en la casa de Dios. Amados hermanos, qué ejemplo tan maravilloso nos da esta mujer. Porque la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que cuando llegó el tiempo de que, digamos, tenía que ir la familia a ofrecer el sacrificio a Dios, el sacrificio anual, ella le dijo a su esposo, le dijo a Elcana: Elcana, yo hoy no subo. Yo me voy a quedar hasta que el niño sea destetado, hasta que el niño tenga edad de poder quedarse en el templo. Óigame bien, eso habla de un periodo corto, amados hermanos. ¿Cuánto será el tiempo máximo que una madre le puede dar pecho a su niño o a su niña? En casos extremos quizás 3 años, 4 años, ¿verdad? En casos extremos. Pero por lo general, imagínense, nosotros por lo general a los 2 años no pecho. Entonces, pero imagínense, esta mujer, yo puedo pensar, amados hermanos, no lo declara la palabra, pero yo puedo pensar que esta mujer por lo menos tuvo a este niño de 3 a 4 años, para que este niño tuviera la edad suficiente de entender que el día que él fuera llevado al templo, ese día él se iba a quedar en ese lugar para servir a Dios. Este niño iba consciente, sabía que se iba a desprender de su madre el día que él iba a ser llevado. Esta madre, yo me imagino, amados hermanos, yo me imagino a esta mujer en su labor, digamos, de enseñarle a este niño. Ella, me imagino que desde que nació ella comenzó a decirle: tú eres dedicado al Señor, tú vas a servir a Dios. Un día yo te voy a llevar al templo, te vas a quedar allá y vas a servir al Dios Todopoderoso que te dio vida. Amados hermanos, nosotros, yo sé que, bueno, la mayoría de nosotros hacemos esto de venir y presentar nuestros niños al Señor. Pero muchas veces lo hacemos de una manera que quizás no estamos tan conscientes, amados hermanos, de lo que estamos haciendo delante de Dios. Muchas veces tomamos aquel paso como, bueno, hay que llevarlo y hay que presentarlo. Pero es un compromiso, amados hermanos. Esta mujer le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Ninguno de sus días van a ser fuera de tu servicio. Todos los días que este niño viva va a ser para servirte a ti, para honrarte a ti.
Y es ese mismo compromiso que nosotros, amados hermanos, hacemos en este lugar, pero muchas veces no entendemos que eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué le decimos al Señor cuando estamos aquí parados presentando a nuestros niños? Que nosotros nos comprometemos a enseñarles la palabra del Señor. Que nosotros nos comprometemos a que estos niños, a nosotros instruir a estos niños en el camino del Señor para que ellos no se aparten. Pero muchas veces llegando a nuestros hogares, amados hermanos, lamentablemente se nos olvida. Lamentablemente estando allá por absorbidos quizás, amados hermanos, por los afanes, absorbidos por el trabajo, absorbidos por las ocupaciones del hogar. Quizás muchas veces nosotros olvidamos el compromiso que tenemos delante de Dios, amados hermanos, de enseñarles la palabra del Señor para que ellos sean siervos de Dios. Amados hermanos, tenemos que ser conscientes, amados hermanos, que muchas veces no estamos esforzándonos en cumplir, amados hermanos, ese compromiso que hemos hecho delante de Dios y de toda la iglesia. Junto a testigos nosotros nos comprometemos a enseñarles la palabra del Señor a nuestros niños. Esta mujer no ocupó testigos, amados hermanos. Ana no ocupó de alguien más que estuviera con ella para atestiguar que sí, ella se había comprometido con Dios. ¿Sabe que Elcana, su marido, le dijo a esta mujer cuando ella le dijo: yo no voy esta vez al templo para adorar? Le dijo a su esposo: solo asegúrate de que cumplas a Jehová lo que prometiste. Porque, amados hermanos, lo que nosotros le prometemos a Dios, no crea usted que al Señor se le olvida. Las promesas que nosotros hacemos delante de Dios, no crea usted que porque a nosotros se nos fue, al Señor también, no. En Eclesiastés la palabra del Señor nos dice que si haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Así nos dice la palabra del Señor. Porque Él no crea, amados hermanos, que nos va a tener por inocentes si nosotros decimos: Señor, yo estaba tan ocupado en tantas cosas que yo por eso no pude cumplir con el compromiso que hice. Entonces, amados hermanos, vemos a esta mujer cómo ella se empeñó en enseñarle a este niño la palabra del Señor. Fue tan eficaz, amados hermanos, la enseñanza que esta madre le dio a este niño, que a pesar, óigame bien, del mal ejemplo que esta criaturita veía en los hijos de Elí, porque la palabra nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían a Dios. Y en medio de ellos este niño estaba sirviendo a Dios. Óigame usted qué impacto tuvo la palabra del Señor en el corazón de este niño, que a pesar del mal ejemplo que él miraba en los otros sacerdotes, en los hijos de Elí, él no se dejó contaminar. Su corazón no cambió de dirección, sino que se mantuvo firme sirviendo a Dios fielmente. La palabra nos dice, amados hermanos, que Samuel dice que Dios lo respaldó tanto que no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Fue un profeta, amados hermanos, que fue usado grandemente en esos tiempos. Imagínense que él no pertenecía al linaje de los levitas, pero él llegó a ocupar el puesto del sacerdote, del sumo sacerdote en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque al principio, en sus primeros años, hubo una madre que le enseñó la palabra de Dios. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, debemos meditar en la importancia
que tiene, amados hermanos, el hecho que nosotros dediquemos tiempo para enseñarle a nuestros niños la palabra del Señor. Y como dicen los versículos que nosotros leíamos al principio, amados hermanos, el versículo 18 de Deuteronomio 11 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Óigame bien, amados hermanos, ¿a dónde tiene que estar primero arraigada la palabra del Señor? Tiene que estar en nuestros corazones y en nuestra alma. Si la palabra del Señor no está, amados hermanos, en nosotros, en nuestro interior, ¿cómo nosotros vamos a enseñarles la palabra del Señor a nuestros niños? La palabra del Señor, amados hermanos, es viva y eficaz. Y ella, amados hermanos, es la que se encarga a nosotros de guiarnos por el camino del Señor. Por medio de la palabra del Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Por medio de la palabra del Señor nosotros aprendemos a honrar a Dios. Nosotros aprendemos a conducirnos haciendo la voluntad de Dios. Pero si la palabra del Señor no mora en nuestros corazones, ¿cómo? No podemos, amados hermanos. Por eso el Señor les manda a este pueblo y les dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Tiene que estar aquí. El salmista decía en el Salmos 119, si no mal recuerdo el verso 8, no me recordé de buscar la cita, pero dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra de Dios mora en nuestro interior, amados hermanos, créame que cuando el enemigo nos tiente para hacer lo malo, esa palabra que es viva va a resonar en nuestros corazones. De lo contrario, amados hermanos, si no hay palabra de Dios en nuestro interior, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a reprender? ¿Cómo, amados hermanos, seremos confrontados por esta palabra preciosa que nos da vida? Tiene que estar la palabra de Dios en nuestro corazón. Imagínense qué bendición más grande es el altar familiar. Como les decía, que no solamente van a aprender nuestros niños, sino también nosotros. Porque vamos a ser edificados primeramente nosotros para poder darle a nuestros niños de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amados hermanos, como padres e hijos, nosotros vamos a aprender las verdades de Dios. Mire qué importante, máximo en estos tiempos, amados hermanos, tantas falsas doctrinas. Cuánta gente, amados hermanos, que de una o de otra manera levanta una iglesia y de repente pues llegan a invitarlo. Mire, vamos, aquí cantamos bien alegre a Dios. Y muchas veces son personas, amados hermanos, que no conocen a Dios, que profesan un evangelio que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mire lo que dice, amados hermanos, Juan 8:32. La palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan, amados hermanos, 5:39, el Señor Jesús nos manda y nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es necesario, amados hermanos, que nosotros nos empapemos de la palabra del Señor. Que hagamos tiempo. Miren, hermanos, quizás
tengamos miles de excusas para decir, mire, yo no puedo, no tengo tiempo, yo me levanto demasiado oscuro para irme al trabajo y vengo tarde de trabajar. Pero amados hermanos, ahora tenemos la tecnología que nos ha facilitado tanto. Por ejemplo, amados hermanos, yo con mi niña, si yo quiero ponerme así textualmente a leer la palabra, no puedo porque ella quiere tener la Biblia y quiere estar hojeando. Pero mientras desayunamos, amados hermanos, yo pongo en el teléfono la Biblia en audio y allí estamos escuchando la palabra del Señor mientras comemos. Hay que buscar la forma, amados hermanos, mientras vamos para el trabajo. Gloria a Dios. Mientras vamos para el trabajo podemos ir escuchando la palabra del Señor. Si va en el bus, usted puede ponerse el audífono aquí, mire, ve y escuchar la palabra del Señor y ser edificados. No tenemos excusa, amados hermanos, en estos tiempos para decir, no, es que yo no puedo leer la Biblia. A mí me cae sueño. Usted puede hacerlo de esa manera. Quizás comience leyendo poco. Quizás comience escuchando poco, un capítulo. Mire, cuando es en audio, en 2, 3 minutos, dependiendo del capítulo, ya ha pasado aquello. Si tenemos la capacidad muchas veces de pasar, amados hermanos, en el teléfono, viendo otras cosas, amados hermanos, que no edifican, ¿cómo no vamos a poder apartar 5 minutos para escuchar la palabra de Dios en audio? Es posible. No tenemos excusa, amados hermanos. Gloria a Dios, ese tiempo va corriendo rápido, amados hermanos. Fortalecemos los lazos familiares, amados hermanos, cuando nosotros hacemos esto. Porque ese tiempo, amados hermanos, ese tiempo que nosotros dedicaríamos para aprender de la palabra del Señor, es tiempo que quizás nosotros no tenemos con nuestros niños para estar juntos en familia. Porque por lo general llegamos del trabajo cada quien para su cuarto, cada quien hace lo que quiere, quizás cena uno primero, otro después, y no tenemos, digamos, un momento en familia para estar reunidos, para vernos a las caras, para preguntarnos, ¿estás bien? Imagínense, este tiempo, amados hermanos, podemos aprovecharlo incluso para eso, para que nuestra armonía familiar, o sea, se desarrolle. La palabra del Señor, amados hermanos, también, mire, otro aspecto por el cual es importante el altar familiar es porque nos permite tener presente la palabra de Dios en todo tiempo. No nos deja olvidarnos de la palabra del Señor, ni permite que nuestros niños se olviden de la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. No sé si tal vez los hermanos que están atrás me pueden ayudar. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Bueno, lo vamos a buscar acá. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Óigame bien. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y cuál es la ley? La palabra del Señor, amados hermanos. Esa es esta palabra bendita que nos guía a nosotros. Dice, no te olvides de mi palabra. Y tu corazón, óigame bien, qué interesante, tu corazón guarde mis mandamientos. Y mire la bendición de guardar los mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. ¿Quién no desea tener una vida larga, amados hermanos, y vivir en paz? De cuántos problemas, óiganme bien, de cuántos problemas nuestros hijos se pueden librar si nosotros les enseñamos la palabra del Señor. Porque créanme, amados hermanos, miren, yo alabo a Dios, bendigo a Dios, porque desde pequeña
mis padres se empeñaron en enseñarme la palabra del Señor. Y yo pude ver en el transcurso de mi vida, mientras yo iba creciendo, como quizás compañeras mías, amigas mías que eran de mi edad, envueltas en otros problemas graves, quizás siendo madres a temprana edad, quizás involucrados en cosas ilícitas. De cuántas cosas el Señor quiere librar a nuestros hijos, amados hermanos, por solo el hecho de poner en práctica la palabra del Señor, de enseñarles a ellos la palabra de Dios. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué dichosos, amados hermanos, somos cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. Por último, amados hermanos, el segundo punto, voy a tratar de resumir porque ya el tiempo se nos fue, amados hermanos. Quiero, amados hermanos, que veamos las consecuencias de olvidarse de la palabra de Dios. Porque trae consecuencias, amados hermanos. Lamentablemente quisiéramos decir que no hay consecuencias, pero hay consecuencias de no poner en práctica la palabra del Señor. Quiero que nos basemos, amados hermanos, en el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Crónicas así rápido, en el capítulo 34. Y voy a tratar, amados hermanos, de resumirles un poco acerca de la historia del rey Josías. La palabra del Señor nos dice que este rey comenzó a reinar de 8 años, y a pesar de que era tan joven y que había tenido un tan mal ejemplo de su padre y de su abuelo, él no siguió las pisadas de sus antepasados. Él no puso su mirada en el mal ejemplo que tanto su padre y su abuelo les habían dado, sino que dice que él hizo lo recto delante de Dios y él se enfocó en buscar a Dios de todo su corazón. Y a pesar, amados hermanos, de que él, se enfocó en buscar a Dios de todo su corazón, había algo que había descuidado el pueblo de Israel en ese tiempo, y era la ley de Dios. Este muchacho, me imagino yo, que diligentemente comenzó a investigar cómo había sido su padre David, cómo su padre David había andado en el camino de Dios, y a lo mejor él sabía de que era, pecado delante de Dios la idolatría. Y sin tener la ley en sus manos, sin haberla escuchado quizás nunca, él propuso en su corazón limpiar al pueblo de Judá y parte de Israel de la idolatría y de los altares que ellos habían levantado para adorar a sus dioses ajenos. Al punto que yo quiero llegar, amados hermanos, es a esto. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo, capítulo 34 de Segunda de Crónicas, el versículo 14 y 15 dice, anteriormente nos dice que este hombre propuso en su corazón reparar la casa de Dios. A los 18 años dice en el versículo 8, que él comenzó, a querer reparar la casa de Dios, y él mandó a sus generales, a su gente de gobierno, para que fueran al templo, sacaran el dinero y dieran el dinero para la obra. Cuando ellos llegan al templo, dice que el sacerdote Hilcías, buscando entre los tesoros para entregarlo a los que hacían la obra, él encontró el libro de la ley. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿De qué nos habla esto, amados hermanos? Si era un libro tan importante, dice que él lo encuentra. Eso significa que ese libro estaba perdido para ellos. Tanto descuido había, amados hermanos, en esos años anteriores, tanto descuido hubo en este pueblo que perdieron el libro de la ley.
Amados hermanos, póngase a pensar, y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos la palabra del Señor en nuestra casa, pero allá está olvidada. Hasta que venimos al culto a sacar la Biblia para venirnos para la iglesia. Este pueblo había olvidado la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, qué descuido tan grande había en este pueblo. Y cuando encuentran el libro, viene el sacerdote Hilcías y le dice a Safán, le dice: mira, yo he encontrado el libro de la ley. Y este hombre fue diligente. Dice que Safán era un gobernador. Dice que él viene y lo lleva al rey. Porque el rey se había empeñado, amados hermanos, en buscar a Dios. A pesar de que no tenía un libro, de que nunca había escuchado la ley de Dios. Pero en su corazón él anhelaba agradar a Dios. Que no nos pase a nosotros, amados hermanos, que anhelemos a agradar al Señor, pero sin leer la palabra. Porque es probable que vamos a hacer cosas que no vayan de acuerdo a la palabra. Entonces, como él se había empeñado, dice que cuando este hombre llega y le dice al rey: mira, ya hicimos todo lo que nos mandaste, entregamos el dinero para la obra, pero Hilcías me entregó un libro. Y cuando dice que Safán comienza a leerle aquel libro de la ley que había sido encontrado, dice que este hombre se quebrantó en su corazón, se humilló delante de Dios. Y dice que cuando este hombre terminó de leer, dice que él rompió sus vestidos. Y eso era símbolo, amados hermanos, de tener un dolor tan profundo, de estar en una condición tan humillante para él. El escuchar por primera vez la palabra de Dios y darse cuenta de que a pesar de que él había hecho muchas cosas que agradaban a Dios, todavía la palabra del Señor le decía que habían cosas que había que hacer. Porque la palabra del Señor nos hace, amados hermanos, descubrir nuestro pecado. La palabra del Señor, amados hermanos, es la que nos revela lo que está oculto en el corazón. Porque ella es viva y es eficaz. Entonces dice que este hombre se humilló en gran manera, amados hermanos, y él mandó inmediatamente que fueran a consultar a Dios por medio de Hulda, la profetisa. Estoy resumiendo, amados hermanos, porque ya el tiempo ya se me fue. Entonces este pueblo se dio cuenta, bueno, el rey se dio cuenta que todavía estaban lejos de la voluntad de Dios. Y él sabía que la ira de Dios se había despertado sobre ellos a causa de la gravedad, amados hermanos, de su pecado. Amados hermanos, cuando nosotros no leemos la palabra del Señor, podemos estar lejos de Dios. Podemos estar lejos, podemos estar viniendo al culto. Pero si la palabra del Señor no está en nuestros corazones, estamos lejos, hermanos. Hay que ser honestos. Estamos lejos de Dios. Porque lo primero que produce, amados hermanos, el Espíritu Santo en nuestro interior es la necesidad de conocer la voluntad de Dios para agradarlo. Entonces, amados hermanos, cuando este hombre manda a consultar, eso lo vemos nosotros en el versículo, déjeme ver, 18 y 19, vamos a ver. Bueno, no, sería del 21 en adelante. Dice que él manda, en el versículo 21 dice, manda a consultar a la profetisa para que ella le diga qué dice Dios respecto de lo que él ha escuchado. ¿Qué pueden hacer? Él manda a pedir dirección a Dios. Este muchacho era un hombre sabio. Sabe que tenía 18 años para entonces. 18 años de edad. Era un jovencito. Pero como él se había empeñado en buscar a Dios, este hombre se preocupó al escuchar la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, mire, él sabía que la ira de Dios se había encendido y que esto iba a traer consecuencias graves sobre el pueblo. Entonces, cuando él va y pregunta, dice la palabra del Señor en el versículo, vamos a leer versículo 24, hermanos, para avanzar. Dice
Dice el versículo 23, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Óigame bien, el juicio de Dios estaba determinado. El juicio de Dios estaba determinado, pero yo quiero que sepa algo, amados hermanos, que Dios es un Dios justo. Y Él no va a castigar, amados hermanos, al inocente junto con el impío. Porque la palabra del Señor nos dice acá mismo que por cuanto el corazón del rey Josías se humilló para atender, para escuchar y para poner por obra la palabra de Dios, también dice, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, óigame bien, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos le refirieron la respuesta al rey. Óigame bien, amados hermanos, debemos ser conscientes nosotros, en base, amados hermanos, a este ejemplo que nosotros hemos visto, de lo que pasó con este pueblo, por haberse olvidado de Dios, por haber olvidado la palabra de Dios, por no haber guardado sus mandamientos. Eso les trajo graves consecuencias a ellos. Y de igual manera, amados hermanos, a nosotros traerá consecuencias el no poner en práctica la palabra del Señor. Amados hermanos, ya para concluir, amados hermanos, nosotros como padres tenemos esta gran responsabilidad de enseñar la palabra del Señor. No es cosa poca lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Tenemos en nuestras manos el privilegio de estar criando a nuestros hijos. Y la palabra dice que son herencia. Son algo valioso, son algo preciado que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, amados hermanos, debemos nosotros ver con responsabilidad esa tarea que el Señor nos ha delegado. Debemos ser conscientes, amados hermanos, que estos no son tiempos fáciles. Que, amados hermanos, el enemigo sutilmente va a tratar de meterse en nuestros hogares para robar la palabra de Dios en el corazón de nuestros niños. Y hay tantas formas, y la tecnología es uno de esos medios por el cual el diablo sutilmente se está metiendo, amados hermanos. Porque, amados hermanos, debemos reconocer que ahora, a través, imagínense, los niños a veces desde bien pequeñitos, ellos están teniendo acceso a internet, a las redes sociales y a cuantas plataformas que traen entretenimiento. Y muchas veces nosotros, quizás como padres, porque el niño no me moleste, porque el niño me deja hacer el oficio. Muchas veces, amados hermanos, mira, toma el teléfono, anda a jugar. Y no sabemos el daño, amados hermanos, no sabemos la puerta grande que muchas veces nosotros le estamos abriendo al enemigo para que el enemigo dañe nuestros hijos. Entonces, amados hermanos, hay tantas formas, amados hermanos, que el enemigo va a tratar de desbaratar nuestro hogar, nuestros niños, y de robarnos, amados hermanos, a nuestros niños de este lugar y de la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos que ser conscientes de esa realidad que también los niños viven fuera de nuestro hogar. Tantas ideologías que van fuera, amados hermanos, de la palabra de Dios, en las escuelas,
en los daycare, muchas veces incluso en los hogares donde nosotros dejamos nuestros niños con la baby city. Personas que quizás no son cristianas y no tienen el cuidado, amados hermanos, de cuidar la salud mental de esos niños, de cuidar de que esos niños, digamos, no escuchen palabras obscenas. Amados hermanos, es necesario que recapacitemos en lo que estamos haciendo en nuestro hogar y en los tiempos que estamos viviendo. Porque poco a poco, amados hermanos, si nosotros nos descuidamos, el enemigo va a ir robando la palabra, la poca palabra que muchas veces los niños aprenden acá en la escuela bíblica o en la iglesia. Entonces, amados hermanos, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Quiero dejar a mi hermano Fidel con nosotros para que sea él quien nos despide, hermanos. Y sí, de veras, me disculpo porque me he pasado unos minutos más. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.